se van a conversión y en conversión buscan el menú rasterizar, que es de vectorial a raster. Entonces, su capa de entrada va a ser la de cubiertas, que es la de cerro aire. El campo que van a usar es el de CUS. La resolución de ancho, pónganle 10 y la de vertical también 10. ¿También es un punto TIFF? Raster.tif. Ok, entonces yo le estoy diciendo aquí, va a unas cosas. ¿Cuál es el shape que quiero rasterizar? ¿Por medio de qué campo lo quiero hacer, que es el CUS? Necesito que mis píxeles de resolución de salida tengan la misma que la imagen que estoy usando, en este caso es 10 por 10. Y me pide él una imagen para usar de lienzo. Esto es para él tener referencia cómo va a quedar como final. Entonces aquí selecciona en usar extensión de capa lienzo y aquí buscan la de corte, ¿vale? Y le dan a aceptar. Y le dan la de corte, el archivo de corte.tif, lo selecciona y ahí le dan las extensiones para él tener la referencia de en dónde va a quedar espacialmente ya rasterizado. Y en el archivo temporal, en rasterizado, guardan el archivo que ponen cus.tif. Sí, no, como luego me la hacen de todo, la pude. Pero entonces, ¿cuál es el de todo el cortado? ¿La máscara? ¿El del lienzo? El lienzo usa el corte, Ah, ok, ok. El que es cortaron de la imagen final. satelital. Va. Puede agarrar, seleccionar otra vez el anterior. Es de nuevo. Este Ajá. es usar extensión de capa lienzo y luego aquí buscas la de corte. Pero es que aquí no vamos a poner la opción de entrada. Es la de Lienzo, capa. ¿Es de lienzo? Abajo. La de capa. ¿Sabes si es de capa? Ya. Bien, entonces ya que tengan el directorio y el nombre del archivo de salida, ejecutan. Ajá. Y esto siempre pasa en el QGIS. Entonces, si pueden, mejor abran ArcMap porque QGIS siempre sale con las cosas rasterizadas. ¿Se acuerdan? Bueno, no sé si con ustedes hicimos el rasterizado en R. Pero no, a veces también no sale nada, es eso, porque es un desmadre que tiene el algoritmo de QGIS. Entonces, mejor abran ArcMap. ¿Qué es Para esto? hacer el rasterizado. Entonces abrimos la capa.
Entonces cargan la capa para rasterizar. Cerro del aire. ¿Y cuál es el toolbox? Toolbox es en conversion. ¿Tu raster? Raster. Y es Feature to raster. Porque es vector. entonces, ya que tengan abierto el ArcMap, cargan su capa de cubiertas, después se van al Arc Toolbox y dentro del Arc Toolbox buscan el menú de Conversion Tools. Después de Conversion Tools está uno que dice To Raster y dentro de ese hay uno que se llama Feature to Raster. Sí. Entonces, en la entrada, pues le damos el shape, el campo, le decimos que es por medio del CUS, el output, le decimos que es CUS 2. Vale, ahora el otro, Es señor. la fecha inicial del 2004. Ajá, CUS. Yo borré el otro, yo por eso lo dejé como Ah, ok, CUS. ok. Y el archivo de el tamaño de celda de salida, cámbienlo a 10 Yes. y con eso debería quedar. Ah, no, por eso la de. Ah, qué rápido. Qué bonito. Entonces, no sé por qué haces QGIS, pero algo raro tiene ahí. Entonces, Típico QGIS. ¿sí le salió a la mayoría así de esta forma? Ok. Entonces, despídanse de nuevo de ArcMap. No. Adiós, Arma. Y carguen en cookies el tip que hicieron. ¿Sí? Entonces, todo este drama fue solo para tener las capas en raster. ¿Vale? De acá todavía nos falta lo que vamos a hacer lo siguiente relativamente rápido, nada más aquí el orden sí importa en cómo los vamos a meter. ¿Vale? Vale. ¿Sí les quedó? ¿No? ¿De 10? Ajá, que sea el mismo del otro. No, ¿quieres que yo te digo a esa la capa que se quedó? Qué cosas, Dios mío, qué cosas. No, según yo queda bien, ¿no? Raúl, el valor de cuando ves el certificado que lo hace por así, Ah, no, es esa, es la de cubiertas. eso no Porque lo está metiendo los segmentos. No sé. Aquí. Este ya. Sánchez Albornoz. ¿Qué no sabe? Oye, pero ya por el grupo que agarramos una panecita antes para el otro. No sé.
O pues un chinchampú, a ver. Pues sí. Yo escogí dónde. Ah, ¿sí, no? Tiene clasificaciones. ¿Verdad? Tu raster, tengo raster. Y luego te vas al raster. Entonces ahí ponle el shape que quieres, que es el primero, ¿no? Sí. Luego el campo pone el selección de aquí. De ahí el director de que se lo bajan. En la carpeta antigua. Ese artículo está. Ahí con el nombre que pones curso.tip. No, con la difícil. Es con. No, ya está. Entonces ya así que lo dejo ver, lo cierro con ese, cargan el cookies ese que generaste. Ok, entonces ya tenemos el raster, los segmentos y la nueva imagen. Entonces, por favor, abran, aquí está el menú procesos. Dentro de eso viene una que dice caja de herramientas. ¿Sí? Entonces seleccionan la caja de herramientas. Y aquí en la barra de búsqueda pongan zona. Y aquí aparece estadísticas de zona. Pero en lugar de abrirla, den clic derecho y le dan ejecutar como proceso por lotes. Órale. ¿Sí? Porque si no lo tendríamos que ir haciendo de una por una. Como proceso por lotes. Entonces les abre esto. ¿Sí? Solo tienen una línea. Nosotros vamos a ocupar 4. ¿Por qué? Va primero mis cubiertas rasterizadas y luego mi imagen. Pero mi imagen tiene 3 bandas. Entonces necesitamos una para cada banda. Por eso es que vamos a agregar otras 3 líneas para que sean 4 en total. Entonces aquí en el simbolito de más, agregan las líneas. ¿Sí? Entonces aquí en los 3 puntos, cargan la imagen que quieren, seleccionar de Open Layers. Aquí primero voy a cargar mis cubiertas, porque la primera de las cubiertas lo que va a hacer es la categoría, asignar la categoría. Entonces se selecciona esa de CUS. Después otra vez en Open Layers, pero lo que quiero es el corte, que es el que la imagen que nosotros cortamos. Y aquí ya nada más copian y pegan en las demás. ¿Sí? Y se cambia el número de banda. Entonces, la primera, el CUS, solo tiene una banda, se queda así tal cual. La segunda es la de corte, pero tiene 3 bandas, entonces a cada una se cambia el número de banda, 1, 2, 3. ¿Sí? ¿En ese orden 1, 2, 3? Sí, en ese orden. 1, 2, 3. No, listo. ¿Le pongo cargar cargas al completar? ¿Cómo? ¿Cargar capas al completar también le pongo? No. Después, aquí en capa vectorial que contienen las zonas van los segmentos. No. Entonces, se seleccionan los segmentos, aceptar, y se le da doble clic al encabezado de la columna para que, como es el mismo en todas, dan doble clic y automáticamente se ponen todas las líneas. Uy. Y ya no necesitan estar copiando y pegando. ¿Sí? En la primera, le tienen que asignar para que les pueda hacer las estadísticas de zona, forzosamente tienen que agregar un prefijo
En este caso yo les voy a poner el MAJ, que es del majority, y dejo la línea. En el otro pongo B1, que es mi banda 1. En el otro el B2. Y en el otro el B3. ¿Sí? Esos son los prefijos que van a llevar las columnas que se van a generar dentro del shape. ¿De acuerdo? Listo, Entonces listo. ahora me dicen qué estadísticas quiero calcular. Entonces, ojo, en la primera, en el majority, solo quiero la moda. Entonces, si ustedes seleccionan esta parte de aquí, estos 3 puntos, vienen los campos o las estadísticas que pueden calcular. Deseleccionen las que ya están y solo seleccionen esta que dice mayoría o moda. ¿Por qué? Porque para la primera capa, que son los tools, las cubiertas, solo queremos el número que viene dentro de cada una, en la que viene en la clase, pues. Entonces, para las otras, queremos la media y desviación estándar, para las otras 3 bandas. Entonces, deseleccionan las otras y solo dejan media y desviación estándar. ¿Listo? Entonces, y una vez que tengan cargado eso, le dan ejecutar. Cierran. Abren su capa de segmentos. La tabla de atributos. Y ustedes tienen estos valores. En lo de segmentos, ¿da? Sí. Ah, Sí, los primeros campos no sé por qué los agregó, porque viene la media y la varianza. Entonces, antes de seguir, pónganlo en edición. Bueno, si es que ustedes también les Ajá, si salieron- no les salieron estas primeras columnas, así déjenlo. O sea, les tendría que haber salido de aquí para acá. Todo esto. Desde Mac, Desde el Match Majority hasta acá. ujú. Tendrían que haber salido así, les tendría que haber quedado. No tendrían que haber salido estas. No, sí me salieron. Y si le salieron a los que le hayan salido estas columnas quemadas desde el principio, pongan en edición su capa, Ujú. váyanse a esta columna, a este botón que dice borrar campo y seleccionan todas las que van a quitar desde NF Pixels, Min, estas 3 y la varianza. ¿Sí? Entonces con eso les va a borrar automáticamente esas columnas y solo se tienen que quedar con estas 7, 8, que es la media de cada una. ¿Todo bien hasta aquí? ¿qué pasa? En procesamiento por lotes. Sí. Ah, y eso lo guardaste en tu carpeta de verdad, donde tienes tu carpeta. Entonces, no sé. Mencitos. Se llama Cruz, ¿no? Nada más. Ok, entonces acá vamos a descargar. Este es este, ¿no? Lo quitas. Eso no nos sirve. Entonces, de tus archivos, el de Cruz, cargas. Entonces, aquí vamos a hacer desde aquí. Export data, data, export data. Y
Quítame más esta vez. Y el nombre Cruz. Y que veas la diferencia. No, en la primera es la moda y en las otras tres cambia la Entonces media, después se inscribe aquí en procesos. Esta, y escribe zona. con Zona con Z. Ahí está. Mira. Entonces le tienes que dar clic derecho y ejecutar como proceso de lotes, porque si no lo tendrías que hacer. Entonces vamos a agregar 4. La primera va a ser para tu raster de las solo criaturas. la de Y la segunda va a ser para tu imagen, que es el. ¿No tienes tu imagen de tu imagen del corte que hicimos? Pero esa es imagen. y pero esa la verdad que ahora vamos a Esta. personal. Entonces ese cópialo y pégalo en las otras dos de abajo. Pero por Manda control C y dale clic en la de abajo, tal con el nombre. y mira, En la por de ejemplo, abajo. vas entregando de las bandas. Y aquí ya nada más cambian en las barras de las, esta que con la otra, la banda 2. Y ya luego seleccionas la Pero en ese carga los segmentos, formas que se una zona. Ajá. Y a los segmentos se los ponen. Y nosotros donde y dale doble clic al encabezado para que te llenen zonas. Entonces al primero le tienes que agregar el prefijo que van a tener tus entonces la primera ponen MASH, MAJ, en el nombre ahí, pero al principio. Después de tu crítica aquí arriba para que no aparezca, porque en esa misma capa te va a aparecer las otras. Es el mayor. Aquí donde está el Y en las de abajo pone de 1, de 2, de 3. entonces ya te aparece y ahí entonces, hasta el final. Aún está en ese. En ese tienes que seleccionar todos ajá. y buscar el que dice mayor, mayoría, moda, y darle a aceptar. En el segundo, tiene que quedar solo la media y la desviación Y en estándar. los otros vas a seleccionar Y así en los otros dos, igual. la media y la media y la No, se ve otra vez. A ver, ahora mis segmentos aquí, esto es lo que se hace actualizando la no sabes por qué te crees que es columna de mar. Pero es de aquí para acá lo que tú. Una, dos, entonces lo que vamos a hacer es y vamos a borrar los cambios de información. Así lo digo. De todas formas, las puedes checar, ¿sabes? Segura de que
Y listo, le pones etiqueta y checas, cierras, bueno, aceptar. Y cierras la ventana y le das clic derecho en la mapa de segmentos para que vea la tabla de atributos y ahí te deben aparecer todas las pero las que no deberían haber aparecido las mismas. No sabemos por qué las calcula. Entonces aquí limpiar esos campos con la herramienta borrar campos y vas a borrar pues prácticamente Ok, entonces hasta aquí, hasta este punto, llevamos lo que de esta parte hasta vamos a aquí, que es la intersección de mapas. Entonces vamos a pasar al cálculo de la función de densidad. En esa, ustedes tienen un script, ¿no? Ya no es necesario que, o sea, nada más les voy a explicar a grandes rasgos qué es lo que contiene el script, pero no lo vamos a desarrollar, sino ya nada, prácticamente lo vamos a correr, ¿de acuerdo? Entonces, para poderlo correr, ese script nos pide una tabla, un CSV, que nosotros lo vamos a generar a partir del DBF que se forma con los segmentos. Entonces, ustedes se van a su carpeta donde tienen los datos. Ok, entonces le dan, para poder guardarlo en CSV, le dan clic derecho en la capa de segmentos, en exportar, guardar el polígono como, y en el formato, hasta la parte de abajo viene valores separados por comas y entre paréntesis CSV. ¿Sí? Entonces, seleccionan esa parte, el CSV, el nombre del archivo, buscan su carpeta donde tienen todos los demás archivos. Y lo guardan como tabla-R. Tabla mayúscula, con la T, perdón, mayúscula, _R. ¿Sí? Y le dan a aceptar. Entonces, en su carpeta, Nuestra aula es el C004. ¿Cuál? Nuestra aula normal. deben de tener este archivo hasta abajo que se llama tabla-R con la extensión CSV. ¿sí lograron llegar ahí todos? No, eso el trabajo. Es que le di como 20,000 veces. Ah, ok. Si le dan mucho a veces sí. Pero ponle la recta. Las hojas finalizar. Ahora Dolina, tenemos que hacer. Nos tienes que cerrar. ¿A los demás sí les salió? ¿Sí salió, Sara? Sí.
222 objetos. Pues ya vamos a pasar a R. ¿Los valores? Ah, ya. Sí, es que no los verificamos, es cierto. Ok. Sí, lo que dice Gaby, que esas columnas que borraron vienen desde la segmentación, como que ya las calculó al momento de generar los segmentos, las calculó automáticamente. Por lo general lo calculaba solo el ID y no hacía nada más, entonces no sé ahora por qué lo está haciendo. ¿Todos los demás también hasta ahí? Entonces, para los que ya sí pudieron crear la tabla, abran por favor el archivo y modifiquen el nombre de la segunda columna, que es el majority. Solo dejen MAJ minúsculas. Ahora van a saber por qué es el MAJ. ¿Desde R? No, ese es un CSV, ábranlo con Excel. Ok. Solo déjale MAJ, es que tiene MAJ que bajo majority, no sé qué. Solo deja MAJ. Lo puedo abrir también en una blog de notas, ¿va? Si lo abres en blog de notas, te lo va a dar de corrido todo. No te lo vas a pagar por comas y no hace. Bueno, si te deja modificar el majority, pues ya lo. Entonces nada más dejo MAJ, ¿va? Ajá, solo MAJ. Va. Ah, crap. Sí. Entonces también llega a ser Nada, por la de capa o la de. no sé. Es Monteverdi, es la misma aplicación de otro. Dice que está usado por otro proceso. No, la tablita. Y no sé por qué. No. ¿Sí te dejó a ti? Sí, claro. De ahí copié la otra vez. Sí. Pero igual, al principio, ¿no? Guárdate por el amor de Dios. Mi USB es la abajo. La de metodología. Sí. Ya las puedes expulsar más. No,
Ya no sé lo de la... ¿Listo? Ya modificaron el campo de su CSV. Ya. Y entonces, lo que se tenía que hacer. Es que tienes abierto el de segmentos en Google. O la tabla. Entonces, en su tabla de la que generaron el CSV, lo tienen que dejar la segunda columna solo MAJ, ¿vale? ¿Por qué? Si ustedes abren el script que les pasamos, hay un script que se llama Density Phonics. Ese ábranlo, por favor. Cool. La columna de prefijo de la columna de salida, en la primera se pone MAJ. Sí. Y en las demás B1, B2, B3, que son las bandas. Y la parte de banda raster, lo dejo como estaba, le tengo que mover ahí banda 2, banda 3. Sí, tienes que mover banda 2, 3, es la penúltima y la última quedan como 2 y 3. Las primeras dos quedan como banda 1. Ajá. Que es el CUS y las demás son las de corte. Y las estadísticas, las de las otras, sí, ya. Entonces, capa raster es CUS y corte. Sí, Y ya. sí. Es que aquí dice por eso dice. ¿Dónde dice? Sí, se guardan todo lo que se generó, se guardan los mismos segmentos. Entonces lo tienen que poner en edición. Y luego hay una que tiene una columnita roja con una X. Ese es el primero de edición. Tienes que ser desde el semestre hasta el segundo. Hasta donde. ¿Lo puedo cerrar? A ver. No, ahora ábrelo. Ponle read. Ah, no, primero instala todas las paqueterías, porque son buenas. Entonces, ya lo guardo. Lo cierras y para exportarlo le das aquí en exportar. Guardar objetos como. Y aquí buscas el último que es. Aquí le vas a poner el nombre de la carpeta en la que tienes. Usando Sunflower.
y le pones tabla con T mayúscula guión bajo R punto CSV. No voy a poder. Abran su script por favor de R. Y ya que estén abiertos, por favor instalan esas 3 paqueterías. Es que ya no se mueve nada y te doy aceptar. Sí, solo dale a aceptar y una vez que te genere el archivo CSV, bueno, de hecho te lo va a generar ahí mismo, pero cierra ese y cierra segmentos también, no se quítalos ahí de la lista. Ajá, y segmentos, ¿no? Sí, y la tabla R también. Sí. Para poder ver. Ajá, pero ahora vamos a tu carpeta abriendo los archivos. Busca la CSV que generaste. Dale, ábrelo. En la primera vas a pegar y ahora se usa. Y la primera columna, esta, dale clic en la columna, arriba. Bórrale que solo quede MAJ minúsculas. Y guarda los cambios cuando salgas. Entonces ya después abren el script de R. Y por lo pronto quitan estos ¿cómo se llaman? Los símbolos de comentario para poder instalar los paquetes. ¿En minúsculas? ¿Están en...? Sí, minúsculas. Sí. No. Entonces instalan primero el NP. MAJ es lo que se tiene que dejar. MAJ. El mayor. Ahorita van a ver por qué es MAJ. Después el de Fields. El orden. Bueno, tal vez no te haga, en Windows tal vez no haya problema, pero si quieres correrlo así, no debe de haber problema. Ya por último instalo el 650. ¿Viste que todos corrieron esa? ¿Ya instalaron las paqueterías? ¿Sí se está corriendo? Entonces ya nada más lo vuelven a comentar, por favor. Le dan, la seleccionan, se van a código y aquí donde dicen comment, un comment, para cuando unas carpetas instaladas, para que no lo vuelva a jalar cuando ustedes corran el script porque ya lo tienen instalado. ¿Listo? Ok. Entonces, antes de correrlo, para correrlo todo de un jalón, les voy a explicar en qué consiste cada parte de lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, lo típico. Primero fijamos el espacio de trabajo, de donde tenemos el archivo. Después fijamos nuestro número mínimo de casos, que es el porcentaje de outliers que les había comentado que iba a salir. Después leo el archivo. Entonces yo al objeto tabla file le digo que va a contener el nombre, el tabla-r.csv. Solo es el nombre. Ojo, ¿por qué? Porque después vamos a ocupar ese mismo objeto que es el de tabla file para volver a guardar otro archivo donde le dice, pues guárdame el archivo con el nombre que tenía esto, más otra cosa, ¿no? Entonces, aquí solo estamos agregándole el nombre a tabla file. Esta es la probabilidad que va a ser el porcentaje número mínimo de casos, que es solo dividir el 10 entre 100. P solo tiene eso, entonces tendría por el 1%, no, 10%. O sea, el 0.1. Ajá. Aquí si ustedes tienen valores sin datos, por ejemplo, puede que tengan los valores de nubes, aquí lo podrían asignar, porque después, en esta parte, aquí es donde yo estoy realmente leyendo la tabla CSV.
donde le digo, bueno, tabla, me va a leer un CSV con el nombre que tiene tabla file Sí, está en el carpeta. y quiero el encabezado, que me lea el encabezado de esa tabla. ¿De acuerdo? Ya después le pedimos que nos dé resúmenes de la tabla, los nombres y demás. Entonces, para esta función de densidad nosotros ocupamos una fórmula. Esa fórmula le decimos, bueno, me vas a agarrar los archivos que vengan desde la columna 3, que si se acuerdan su columna 3 es la que sigue de majority, que es la media y desviación estándar, en adelante, ¿sí? Hasta el total de columnas que tenga tabla. ¿Por qué? Porque no nos interesa el majority. El majority lo único para lo que lo vamos a ir utilizando es para que nos vaya separando los datos. Y lo demás va a calcular la función de densidad con eso. Entonces, aquí en este nunca, lo que estoy haciendo, ¿se acuerdan que el unique era para extraer el valor único de cada tabla? Entonces le estoy diciendo de la tabla, de la columna MAJ, extraerme el valor único que tiene cada fila. Y que te da del Entonces, 1 al y eso 7. me lo vas a guardar en nunca. Entonces nunca te va a decir, tengo del 1 al 7, ¿no? Esos valores te lo va a dar. Ok, entonces ya tienes eso. Aquí es donde empieza el loop para el cálculo de la función de densidad. Yo tengo una duda. ¿Nunca qué es setdiff? ¿Nunca no data? ¿Qué Ok, significa? esa es la diferencia. Si tú tienes un valor sin datos en la imagen, muchas veces te agrega eso como otra categoría. Entonces, cuando tú le das el setdiff, es el valor que tú pusiste como no datos, el no data, hazme la diferencia con nunca, o sea, que no la tome en cuenta, pues Pero en el caso, por ejemplo, que eliminamos las zonas que no tenían datos, ya lo hicimos previo. Ah, O sea, muy si bien. nosotros no hubiéramos eliminado esos cuadros, hubiera aparecido aquí y teníamos que poner ahí el valor. Pero como los eliminamos a mano, ya no es necesario. Muy bien. Aquí lo va a hacer, pero pues no tiene nada, no tiene un cero, y como no hay cero, pues no va a quitar nada. Entonces entra en el loop. El loop lo que va a hacer es, primero va a ir desde 1 hasta el nunca va a tener el 7, ¿no? Entonces lo primero que va a hacer es un subset, o sea, va a ser una extracción, una selección de lo que viene en tabla, pero lo que sea igual a la primera. Entonces aquí va a venir el 1. Viene tabla y selecciona lo que es 1 y solo va a tener los datos que sean con la majority igual a 1. En este caso, ¿uno quién es? Agricultura. Agricultura va a ser, entonces viene y selecciona agricultura. Este es el primero que lo va a hacer. Entonces, pregunta, ¿el número de filas de esa categoría es mayor o igual al número mínimo de casos? Si, o sea, a 10 en este caso, si tiene 10 filas, va a proceder con la función de densidad. Si no tiene 10 filas, automáticamente pone a todos como sospechosos, es decir, si tiene 9, va a poner a todos como sospechosos. Porque como son pocos, realmente no vale la pena estar calculando a esos 9 en función de densidad. Entonces, pues, verifica los 9 segmentos, ¿no? Ya no te cuesta nada. Entonces, en esta parte, esta que se llama NPrudence, BW, lo que está calculando es el bandwidth. En realidad viene siendo el ancho de banda, que es un kernel, es una ventana para verificar cuál es el mejor bandwidth para él calcular la función de densidad con esta que es el NPrudence. Entonces, él lo que va a ir haciendo es de manera cíclica, va a ir extrayendo categoría por categoría y va a ir preguntando si cumple el número mínimo de casos. Si lo cumple, calcula la función de densidad. Si no lo cumple, pone a todos 1. Y entonces al final van a tener una tabla con esto que ya tiene su tabla, que era la media y desviación estándar, pero va a tener otra con valores donde se calcula la función de densidad, y va a haber una columna que se llama sospechosos, donde van a tener ceros y 1, donde el 1 es aquellos categorías que tienen una probabilidad muy baja y son los que ustedes tienen que verificar visualmente. ¿Sí? Órale. Entonces, ya que salió de ese loop, o de ese ciclo, se va a guardar. Entonces va a escribir una tabla, pega casos con lo que ya tenía tabla file. Tabla file tiene tabla RCSB. ¿Sí? Entonces se va a guardar un archivo que se llama casos-tabla RCSB.
y en el otro se va a guardar otra que es tabla, es final tabla R. ¿Por qué? Porque esa, al final, cuando ustedes vayan a hacer el update es ya una vez que verificaron no quedan cambios, si eran o no cambios, se va a actualizar la nueva cubierta y ya solo les va a quedar la actualización de la nueva cubierta y no es necesario que vuelvan a generar otro mapa base, en realidad están actualizando el mapa base que ya tenían. Y esta es la ventaja de este método, que ya solo van a hacer una actualización y no tienen que volver a generar a mano todo un mapa. Ahorita lo ven tal vez leve porque es una área pequeña, pero imagínense todo un estado. Entonces, esa es la gran ventaja de este método que están haciendo. Ya que guardó eso, esta parte de acá abajo es el clasificador, el C50. Es donde él les va a generar otra columna con la categoría que él cree que sería la adecuada para ese segmento. Entonces, al final, ustedes van a tener dos columnas. La clasificación que ya tenían, o sea, la que viene del mapa base, y la del C50, que es la del nuevo clasificador. Y al final ustedes van a decidir con cuál de las dos se quedan o si ponen otra que no viene ahí. O sea, porque a lo mejor ustedes les dice es pastizal y se queda como pastizal y ustedes lo ven y dicen esto no es pastizal, o sea, ni una ni otra, a lo mejor es agricultura temporal o nada que ver, es otra cosa. Entonces ahí es donde ustedes para eso les va a ayudar a decidir si eso no es. Y es básicamente lo que hace este script. ¿De acuerdo? Entonces, para poderlo correr, váyanse al principio y modifiquen su espacio de trabajo a donde tienen el archivo, el CSV. Entonces, yo lo tengo aquí en Phonics. Copio. Pego. Acuérdense de cambiar las diagonales porque el hace de todos con las diagonales en Windows. Sí, ¿okay? Y ya una vez que esté, se van desde arriba, le dan control inicio, le dan control shift pin y le seleccionan todo, control enter y debería de correr todo lo que está haciendo. Y ya terminó. Son muy poquitos. Borré todo. Control Z. Control Z hasta que te aparezca la otra. Entonces aquí ya les calculó la función de densidad. Fue relativamente rápido. Y esto es porque son poquitos segmentos. Ya entre más segmentos sea, tarda un poco más. ¿De acuerdo? Me generó un error porque no encontré la función C5.0. ¿Sí instalaste la paquetería? Sí, ¿Y si la llamaste? sí, llamé todas. A ver, llámala solo así la paquetería se llaman, a ver si la está jalando. Entonces, bueno, para los que sí les salió, se abren en su carpeta, hay un archivo que se llama final tabla R, donde hay una columna que se llama sospechoso y tiene un 1 para aquellos que él considera que son los sospechosos, los segmentos que ustedes van a verificar visualmente. Entonces, hasta aquí tenemos dos opciones. O le seguimos, pero la verdad no vamos a acabar en 15 minutos porque tenemos que hacer un jump, o lo hacemos el martes. ¿Sí? Entonces, por favor, llévense sus archivos, porque lo más seguro es que no nos toque hacerlo acá. Entonces, llévense la tabla, las tablas y los segmentos mínimo. Tablas, segmentos y el corte de su imagen 2019. Con eso lo hacemos para trabajar allá. ¿Vale? ¿Puedo ocupar el archivo ahora mismo? Porque me quedé. Sí, si quieres, pues ya hay copia que te los pasan de otros. No pude, Entonces, una vez que terminen, por favor, de copiar sus archivos, cierran
Apagan la compu, porfa. Digo, ¿traes memoria? Yo iba a